Bienvenidos, esto es Detox Light Podcast. Es un espacio para desintoxicarnos. Y disfrutar de Dios y todo lo que Él ha creado para nosotros. Mi nombre es José Humberto. Y yo soy Dulce. Para nosotros es un placer compartir este espacio con ustedes. Bueno, estamos muy contentos. Finalmente pudimos arrancar de nuevo. Tuvimos una pequeña pausa obligada por muchas razones. Pero Obligada, ¿no? Pero sí, casi justificada. justificada. Pero bueno, finalmente estamos aquí. Nos encanta hacer esto, de verdad que lo disfrutamos. Y bueno, tenemos en medio un tema por cerrar que está súper interesante. Queremos también invitarles a compartir, a ver los episodios anteriores porque vamos a cerrar hoy la trilogía del conflicto. Así es. Hemos hablado de muchos temas del conflicto. Hemos hablado de la autoridad, hemos hablado de las expectativas, hemos hablado de... ¿Qué otra cosa? ¿Recuerdas? ¿No? No, ya se nos olvidó. Pero bueno, hemos hablado de distintos temas que tienen que ver con los conflictos que ocurren en la iglesia. Y están interesantes, les invitamos a verlos si no los han visto. Pero hoy vamos a hablar de un tema que son las heridas. O sea, las heridas son una de las causas de los problemas en cualquier ámbito, en cualquier entorno. La iglesia, por supuesto, no se escapa de eso. El asunto no es la herida como tal, sino la reacción de la persona herida. O el manejo De esa herida. Bueno, y este tema pues puede ser muy interesante y muy útil para ti porque las heridas pues son inevitables y podemos aprender mucho de cómo manejarlas y cómo, qué hacer en esos casos. Así es. Y no solamente queremos que escuches el tema y que estés atento a lo que estamos diciendo, sino que también puedas interactuar. Estamos creando una dinámica distinta porque queremos crear comunidad y estar más cerca de ti. Y una de las cosas que estábamos pensando, o la idea que queremos probar ahora mismo es poder hacer una semana el podcast y otra semana un live, donde podamos responder sus preguntas, todo lo que coloquen aquí en YouTube especialmente. Vamos a tratar de hacer ese live para responder preguntas, para compartir tal vez con algún invitado, de un formato un poco más libre y más espontáneo, aunque esto es libre y espontáneo, pues requiere su producción. Claro. Entonces, desde el live vamos a estar compartiendo con ustedes, reaccionando a sus comentarios y bueno, creando esa comunidad y estando más cerca de cada uno de ustedes. Nos interesa mucho escucharte porque lo que hacemos, pues lo hacemos para ustedes, así que es importante recibir ese feedback para saber si estamos en la línea que realmente es efectiva para todos. Ajá. Y si quieres una pregunta específica del tema, algo que quieras que también toquemos, esa es la oportunidad. Así es. También te pedimos que compartas este contenido con otros que tú consideras que lo necesitan, porque eso les ayuda a ellos y nos ayuda a nosotros y a todo este proyecto que estamos iniciando junto con ustedes. Así es. Bueno, vamos a comenzar el tema. Las heridas, cielo. Quizás el primer punto que me gustaría poner sobre la mesa es, normalmente cuando una persona se siente lastimada, herida, susceptible, más allá de las causas, porque bueno, puede ser muy legítima su herida, la actitud que algunas personas toman es el silencio, es cerrarse y apartarse. Que tú has visto como pastor que ese es algo bastante recurrente, o más bien sientes que son algunas personas las que tienen esa actitud, son pocas. Bueno, depende mucho de la personalidad, pero también depende de su cultura o su trasfondo. Sin embargo, si la pregunta es simplemente si es común, es bastante común. Especialmente los hombres, las mujeres suelen ser un poco más abiertas con lo que sienten, pero... ¿Te parece? En general, en general. O sea, si podemos un balance de porcentaje, es más la cantidad de hombres que prefieren callar. Claro. Y trabajar las cosas solo y terminan explotando luego en ira o en cosas terribles, ¿no? Pero en principio el hombre suele callar más. De hecho, he recibido muchas quejas de mujeres en estas citas matrimoniales diciéndome cosas como, por ejemplo, su silencio me mató. Claro. ¿Sabes? Sí, o sea, él no tenía una conexión emocional y que prefería callar. Pasa algo similar en la iglesia, aunque también hay mujeres que deciden callar.
hemos tenido a veces heridas previas y formación previa que nos lleva a pensar que es más fácil o que Claro. es mejor no meternos en problemas. Claro. Entonces O sea, apuntamos a una falsa paz. exacto, quizás está como, hay muchas causas por las cuales callamos en esas circunstancias, pero una de ellas yo creo que es como que lo confundimos con sabiduría o con madurez o, ¿sabes? Esto es lo correcto. Lo correcto Exacto. es que yo tenga que tolerar y tolerar implica silencio, implica aguantar. Se confunde con sumisión, se confunde con sabiduría, se confunde con la actitud correcta, pero a ver, ¿qué opinas tú con respecto a eso? Claro, es que hay un versículo incluso que dice el sabio, aún el necio cuando calla parece sabio. Exacto. Pero no necesariamente es guardarnos rencor o guardarnos cosas en el corazón. Creo que todo conflicto que no se trata empeora. Así es. Todo conflicto que no se maneja, que se evade, que se evita, termina siendo un conflicto mayor y generando mayores conflictos. Por eso, a ver, ese versículo en particular que habla de cuando el necio calla, estamos hablando de opiniones, ¿sabes? De conversaciones, de que no, yo quiero hablar por hablar y quiero decir que yo sé algo y resulta que quedó peor. Exacto. Pero cuando estamos hablando de conflictos, la palabra está llena de versículos que nos dicen cuando pase esto, lo que debes hacer. Por ejemplo, dice el Señor, cuando tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo en privado. O sea Es que un la Biblia más mandamiento. bien nos exhorta a no callar cuando se trata de sentirse ofendido. O cuando estamos Exactamente. hablando de una herida, fíjense que es importante hacer la distinción porque la actitud pareciera la misma. O sea, digo yo, me siento mal, me callo. O me siento ofendido, me callo. Y pienso que es lo mejor, pero fíjate que la Biblia hace bien la distinción, o sea, eso de el ofendido debería tomar la iniciativa de hablar, ¿no? Exacto. De hecho, ayer particularmente tuve una cita pastoral con una chica que ella es pastora en una iglesia. Entonces a mí me llama mucho la atención porque ella me está haciendo drama. No sé por qué las mujeres me hacen drama. Entonces me está haciendo drama del esposo, ¿no? Que mi esposo, que tal, que no sé qué, que para allá, que para acá. Perdón, y tú entiendes el drama, ¿no? Sí, vale. Tienes después una de- maestría. algo de eso entiendo. Pero yo estoy escuchando su drama y le traduzco, ¿no? Y le digo, ok, tú lo que me estás diciendo es que te cansaste de hablar, que ya no vas a hablar más y que vas a tener un matrimonio mediocre. Claro, pero se los pones así en dos platos de una vez. Sí, claro, yo la escuché un rato. Porque al final es eso, ¿no? Claro, pero ella me está Literal. diciendo, ya me cansé, ya no le voy a decir más, ya no voy a hablar con él, ya no voy a decir esto, ya no le voy a decir aquello, ok. Entonces después que yo escucho, tranquilo y le pregunto más cosas, ¿qué quieres decir esto? Pero como ya permanecía en esa esa actitud, actitud. yo le digo, ok, tú lo que me estás diciendo es que ya no vas a luchar por tu matrimonio y que quieres tener un matrimonio mediocre. Entonces ella se echa a reír y cambió por completo la... Claro. No, bueno, eso no es lo que quiero decir. Ah, bueno, entonces, Claro. porque si no luchamos, si no estamos dispuestos a resolver los conflictos, Claro. si no estamos dispuestos a exponer nuestra herida, que nos sentimos mal, a ser vulnerables incluso, entonces estamos diciendo, mira, no estoy dispuesto a luchar por esta relación. Y ojo, a veces es necesario cortar relaciones. Sí, claro. Pero cuando hablamos de la iglesia o cuando hablamos del matrimonio, hay relaciones que Dios no Claro. quiere que cortemos. Mencionas en lo que cuentas algo bien interesante que es, fíjate, la necesidad que tienen las personas de poder exteriorizar lo que sienten. Porque yo creo que funciona como muy parecido como una olla de presión, ¿no? Uno tiene un cúmulo de emociones, de pensamientos, todos mezclados. Quizás no hay una coherencia clara. Yo cuando me pasa, y hemos pasado por esto muchas veces, literalmente después me doy cuenta que no había coherencia, no hay un hilo conductor, no hay causas legítimas ni siquiera, simplemente hay una nube emocional, de la que hemos hablado muchas veces, que me hace ser irracional, Claro. tanto en pensamientos como en conducta. Entonces a veces funciona como liberar esa presión para poder pensar un poco más en frío, incluso escuchar, me funciona mucho contigo por lo menos, por ejemplo, verme en un espejo, tú repites mis palabras, como hiciste con esta pastora, pones en una síntesis lo que estamos diciendo, la conclusión de lo que se está diciendo, y uno puede ver cuán irracional es. Claro.
O sea, es verdad, esto no hacia allá no quiero ir. Claro. Entonces, qué interesante y qué necesario es tener ese espacio para precisamente evitar los conflictos en esta área de la sensibilidad emocional, de las heridas, en donde, bueno, la gente reacciona de muchas maneras. Claro, pero más que evitarlos, solamente por hacer esa acotación, es un tema de confrontarlos para tratarlos bien. Mejor. Recuerdo, por ejemplo, antes de ayer, con una pareja de líderes, que tuvimos una conversación, ¿tú recuerdas? Dos parejas de líderes que tenían una situación difícil entre ellos Ya. y que tuvimos 4 horas de conversación. Y básicamente en esas 4 horas de conversación estábamos pasando la barrera de lo racional, porque todo, no, que él me hizo, no, que yo dije, no, que tú dijiste, no, que para allá. En tratar de desmontar los argumentos racionales que Entiendo. habían colocado Claro. para disfrazar las emociones que sentían. ¿Sí? Entonces, evidentemente, habían emociones que le habían hecho sentir mal. Y uno normalmente racionaliza ciertas cosas para justificar posturas emocionales que uno toma para cuidarse. Es así. Entonces, después de 2 horas y media de conversación, como ya llegando a las 3 horas, Quitando capas. quitando capas, tumbando cosas. O sea, tú lo que quieres decir es esto, tú lo que quieres decir es esto. No, porque, por ejemplo, uno decía, es que él no quiere que yo hable en la reunión porque él no escucha lo que yo digo. Entonces prefiero no callarme, pero si me callo, entonces ya por ahí se van, ¿no? Claro. Él no quiere que te calles. Él lo que quiere es que cuando hables, este tipo de conflictos los resuelvas en privado y este tipo de conflictos los resuelvas en público. Son dos tipos de conflictos. Entonces hay que comenzar a precisar y precisar y precisar y precisar, desmontando esos argumentos que uno toma para hacérselo fácil emocionalmente. Exactamente. Y empezar a ver con claridad qué es lo que está pasando. Entonces cuando llegamos al punto que era, uno de los dos se quebró y llora. Y dice, bueno, lo que me pasa es esto. Tú me hiciste esto, tú me hiciste esto, tú me hiciste esto. Entonces llegamos, fíjate que de una postura emocional, racionalizamos y tomamos decisiones equivocadas en el camino. Así es. Y nos fortalecemos en nuestro orgullo y en nuestra postura. Claro. Cometiendo errores significativos que pueden coartar nuestro ministerio, que pueden romper relaciones. Así es. Y justamente poder tener el tiempo de resolver el conflicto, que implica conversaciones largas, a veces fastidiosas, intensas, pero cuando llegas al punto, entonces ya todo eso vuelve a haber comunión, vuelve a haber entusiasmo, vuelve a haber alegría, vuelve a haber gozo, pero no podemos llegar ahí si tomamos una posición firme en nuestro corazón y básicamente evadimos el conflicto. Sí, nosotros creemos que buscamos paz, pero esa falsa paz lo que hace es cerrar nuestro corazón. Totalmente. Y alejarnos de la gente que amamos. Totalmente. Y de la gente que Dios nos llamó a amar. Qué peligroso es, ¿verdad? Porque uno no sabe las consecuencias. Uno simplemente piensa, no quiero ese trago amargo ahorita. Exacto. Y lo postergo. Pero postergarlo tiene consecuencias muy, muy, muy trascendentales que si quizás entendiéramos o pudiéramos ver así, tal cual, lo que acuesta, muchos de nosotros tendríamos una actitud totalmente distinta con respecto a eso. Claro. Pero aquí es donde vale la pena confiar en el Señor. Exactamente. Y escuchar cuando Él nos dice que no se oculte el sol sobre vuestro enojo. O sea, quizás no es ya hoy porque entendemos que hay un procesamiento emocional y a veces qué bonito es cuando alguien te ayuda a llegar a los cimientos reales. Es que necesitamos ayuda, Necesitamos, exacto. Pero no todos tenemos la sabiduría como para sentarnos y hacerlo. Ojalá, yo creo que podemos alcanzarla y trabajar en eso. Perdóname, aún con sabiduría necesitamos ayuda. O sea, es que somos muy subjetivos. Exacto. Pero antes de irme por ese punto, quería rescatar algo que dijiste. Yo creo que es importante la obediencia. Cuando a pesar de lo que sentimos decidimos obedecer la palabra de Dios, entonces luego comprendemos, ¿sabes? Cuando la palabra nos enseña, no se ponga eso sobre nuestro enojo, cuando tu hermano peque contra ti, ve y repréndelo en privado. Si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, vas a presentar tu ofrenda, deja la ofrenda, busca a tu hermano. O sea, Dios está hablando de que las relaciones para Él son
extraordinariamente importantes. Valiosas, así Y es. tenemos la tentación continuamente de buscar comodidad y evadir el conflicto. Es así. Esconder nuestra herida. No, yo no tengo nada, no tengo nada. O sea, por favor. Ahí son las mujeres las más comunes. ¿Qué tienes? No tengo Nada. nada. ¿Cómo que no tienes nada si se nota? No, no tengo nada. Y uno, Claro, pero, ¿sabes? claro, No, pero hablemos del tema. Tal claro. vez tenemos que buscar el momento correcto, el espacio correcto o el espacio, digamos, más adecuado. Así Porque es. tal vez el correcto es difícil, pero tenemos que hablar. Así es. Fíjate que hemos hablado que la causa detrás, pues bien puede ser el orgullo y ciertamente yo creo que es una de las razones, como no es que no puedo permitir esta situación o esto es injusto, el orgullo puede ser una causa, pero yo pienso que otra de las más comunes también es el temor. Sí, sí, Es definitivamente. increíble. Y la disposición que tienen las personas para reconocer el temor es muy difícil. Claro, y O ahí se sea, mezcla temor y orgullo. se mezcla temor y orgullo y Claro, a veces es preferible, por ejemplo, para el hombre reconocer que es orgullo claro, y no temor, porque el verse vulnerable es algo que les cuesta. claro. Y para todos, también para las mujeres. Sí, sí. Pero cuando, o sea, hablábamos del punto de obedecer al Señor, ¿no? Y a veces pensamos que, bueno, es que Dios ciertamente le da mucha importancia a las relaciones interpersonales, lo que las demás personas están viendo en nuestras relaciones, eso es importante. Claro. Pero hay un componente que yo pienso que es vital entender, y es que el Señor lo dice porque nos ama a nosotros también. Es decir, el daño que estamos recibiendo al no hablar hay un mayor porcentaje desde mi punto de vista que me afecta a mí personalmente. Claro. O sea, hay muchas razones. O sea, primero, el resentimiento acumulado, por ejemplo, la pérdida de autenticidad, aquí tengo algunas, una relación dañada en lo invisible, es decir, eso que nos falta comunión. Nos conocemos, hablamos, pero en el fondo yo no confío, yo no me acerco porque se ha dañado la comunión. Y eso a mí me afecta en confianza, por ejemplo, en confianza en la otra persona y viceversa. También estancamiento personal y relacional, porque se vuelve un patrón aprendido. Esa forma de relación se traslada a otro tipo de relaciones personales y tú terminas siendo una persona sumamente desconfiada, sumamente agresiva, reactiva, y eso lo llevas a otras relaciones. También hay somatización y hoy en día tenemos mucha información acerca de eso. Es decir, comienzas con dolores que tú no te explicas por qué, si normalmente puede que sea una persona saludable o incluso que hace ejercicio, pero empiezan dolores de cabeza o dolores estomacales o empiezan dolores musculares o tensiones y todo eso tiene que ver con esas heridas o ese mal manejo emocional que muchas veces estamos teniendo en nuestras relaciones. Y también hay una idealización o una frustración crónica. Yeah. O sea, siempre pensamos, bueno, esta relación no funcionó y conozco a otra persona, otro amigo o otra pareja y de repente digo, esto sí va a funcionar, esto va a ser como lo soñé y esa es una idealización Claro. que uno tiene, o sea, como infantil en algunas cosas y resulta que la vida adulta, como hablamos en muchos espacios y muchos momentos, tiene esos dos lados de, bueno, hago lo que me gusta, pero no todo el tiempo se trata de eso. Hay muchas cosas que tengo que hacer aunque no me gustan. Exacto. Y hay muchas cosas de la otra persona que son defectos, tiene cualidades, pero también tiene defectos y no por eso es descartable. Entonces, fíjate, la otra es también la frustración, ¿no? Es como, bueno, no importa lo que pase, lo que haga, esto nunca va a funcionar o esto siempre va a ser lo mismo, tú siempre me dices así, tú nunca confías, eso se vuelve también un patrón que te afecta a ti de una manera muy personal. Exacto. Y bueno, fíjate, todo esto son las razones por las cuales Dios te dice sencillamente, hazlo a mi manera. Perdona, habla, busca a tu hermano, resuelve lo que tienes que hacer, siéntate en esta conversación difícil y si te es demasiado difícil, busca a alguien que pueda ser un intermediario. Exacto. Por eso busca 2 o 3. Busca 2 o 3. O sea, a veces pensamos que es un tema de acusación. Exacto. Un tema de que el objetivo de la confrontación es saber quién tiene la razón. Exacto. Pero el objetivo de la confrontación es la comunión. Y el objetivo de la confrontación es la paz también. Porque paz
No es solamente un sentimiento de ausencia de guerra, porque yo puedo decir, voy a evitar esta pelea, voy a evitar esta discusión callando, pero entonces el conflicto me lo llevo adentro. Total. Y ese conflicto, como bien lo expresaste allí con esas diferentes manifestaciones, al dejar de confrontar o de conversar por causa de la paz, me estoy llevando el conflicto adentro, y ese conflicto que tengo interno no solamente afecta a esta relación con la que tengo un conflicto, sino que afecta a todas las demás. Afecta toda mi vida. Afecta todo. Entonces, yo creo que es una trampa muy común y muy triste que caigamos en ella. Así De, es. de guardar silencio, de Totalmente. aparentar. Mira, Porque el supuesto objetivo es la paz, exacto. pero nos estamos alejando de ella. A mí me encanta el Salmo 32, que es David, por supuesto. Imagínate, dice aquí, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Día y noche tu mano pesaba sobre mí y mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi pecado y mi maldad. Yo creo que ese padecimiento de David, ese reconocimiento de mientras callé, mis huesos envejecieron. Explica mucho de estas cosas que estamos hablando. Ciertamente Claro. hay un deterioro interior y exterior de toda tu persona mientras callas. Claro, especialmente porque en ese caso David está teniendo un conflicto con Dios por Sí, causa del pecado. Y como ese conflicto con Dios a causa del pecado le separa de él, que es la totalmente. fuente, ¿no? Y uno diría, pero eso es nada más con Dios. No, porque cuando tú estás conflictuado con tu hermano, Estás confrontado estás con Dios. conflictuado con Dios. Porque cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si odias a tu hermano al que ves? ¿Y cómo Tal puedes cual. decir que odias a tu hermano y amas a Dios si estás odiando a quien Dios ama? O sea, la Biblia es súper congruente con esto, Así es. y procura hacernos llevar al entendimiento de que cuando le fallamos a alguien, le estamos fallando a Dios. Cuando pecamos contra alguien, estamos pecando contra Dios. Y por eso la manera en que nosotros manejamos nuestras relaciones, en que afrontamos los conflictos, en que conversamos las cosas, es también una manera congruente con la fe y con la obediencia que tenemos al Señor. Es así, totalmente. Ahora, estamos hablando de las heridas, ¿no? Estamos hablando de la actitud de la persona, estamos hablando de que si queremos la verdadera comunión y la verdadera paz, pues estamos llamados a hablar, no a cerrarnos, por más difícil que sea. Siempre hay espacios, personas y momentos para poder hablar. Ahora, hoy hay otra actitud muy común de las personas heridas y es, a ver, de repente no soy de las que se calla, sino de las que hace cosas. ¿Qué pasa cuando no es el silencio la respuesta, sino la actividad? Ok. Esa es otra manera muy común en que las personas lidian con ese mundo interior, con ese sentir, con ese mundo emocional que no comprende del todo. Y una de las formas para poder lidiar es, bueno, no voy a pensar en eso, voy a hacer cosas. Yeah. Y entramos en otro problema interesante, que es el activismo crónico, o el activismo así, ¿sabes? No reflexiono, hago. Sí, también ese activismo no es solamente una idea de la gente, aunque evidentemente es una forma de tapar la herida, pero, pero también ha sido promulgada o promovida por la iglesia en muchos sentidos, como, a ver, nos pasa, lamentablemente es una tentación muy fuerte, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que resolver. Y a veces como líderes estamos tan enfocados en estas cosas que hacer y que resolver, que de repente no podemos detenernos con cada persona herida porque sentimos que no avanzamos en lo demás. Entiendo. Entonces a veces, dependiendo del nivel y la profundidad de la herida, es como, bueno, menosprecio tu herida y vamos a seguir trabajando. Eso se te va a olvidar. Incluso hemos inventado frases interesantes como, por ejemplo, ocúpate de las cosas de Dios y Él se ocupará de las tuyas. Claro. ¿Sí? Y eso
Pues puede sonar. Como dice una amiga, hay una línea delgada. Hay una Exacto. línea delgada en eso. Claro, Pero vamos a hablar de eso. porque definitivamente Dios quiere que yo sane mi herida y quiere que Claro. trabaje mi herida y quiere que trabaje, no en términos de, a ver, de esta autocompasión y Claro. autoconmiseración Sí, que me va a ese quedar ahí pegado, ¿no? ensimismamiento que Porque tenemos. a veces ese es un extremo. Ujú. Pero el otro extremo es tranquilo, no pasa nada, dale que eso se te quita en el camino, vamos, 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 Es vamos. así, Entonces, es así. esa actitud de activismo que trata de decirnos o de Ujú. hacernos creer que con la actividad tu herida se sana sola, Ujú. no es tan cierto. Es así. Hay muchas razones por las cuales una persona eh, hace cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, una historia real de mi abuela, porque ella, mi mamá me contó una historia que a mí me impactó, porque la veo reflejada también en mí. Es una actitud que yo normalmente hago en una situación, por supuesto no como esa, pero cuando siento que la emoción me abruma. En una ocasión llegó un miembro oficial, o sea, una policía, no recuerdo, o sea, no sé específicamente qué, llegó a la casa de mi abuela, tocó la puerta y preguntó por Valentina, que es mi abuela. Y cuando ella salió le dijo, ¿usted es Valentina? Y ella dijo, sí. Tengo una mala noticia para usted, y es que su hijo fue asesinado en Estados Unidos, así. Y mi mamá me cuenta que la nona se quedó sin ninguna expresión, dijo, ok, gracias, cerró la puerta y se puso a limpiar la casa. Se puso a arreglar los closets, a hacer todo, limpió y arregló absolutamente todo, no dijo nada, no lloró, no hizo nada más. Y fueron después de varios días que ella pudo digerir lo que le acababan de decir. O sea, es un asunto como de autopreservación. Mm, No es tan sencillo para claro. algunas personas poder recibir una noticia muy dolorosa, muy diferente, de mucho impacto para ti. Entonces, Ujú. cada quien tiene distintas maneras de poder ir asimilando esa situación, esa verdad, ese momento. Y en algunos casos, pues la actividad te ayuda, porque ciertamente, por ejemplo, yo tengo específicamente algunas causas, pero la actividad distrae del dolor. Esa es una verdad. O Claro, sea, yo no pienso en esto, voy a hacer esto. Es una forma que el cerebro tiene para poder tener una sensación de control. Yo todo sobre esto tengo control. claro. Esto lo puedo manejar. Entonces prefiero no mirar al fondo en este momento. Me canso. Me canso, hago cosas y progresivamente voy dando un pequeño vistazo a ese gran dolor y voy integrándolo de una manera mucho más paulatina, ¿no? Claro. En el caso, por ejemplo, en este Del caso duelo. extremo. Así es. Entonces, ciertamente lo hacemos a veces para distraer el dolor. A veces sentimos que es algo socialmente aplaudido, por ejemplo, En la iglesia es socialmente aplaudido. es algo que, El bueno, esto me servicio. van a reconocer, esto me lo van a aplaudir, esto me hace sentir que yo valgo, que lo que hago, a pesar de esta situación, todavía yo puedo hacer esto y tus cuotas de aceptación vienen a través de lo que haces, ¿no? Y yo pienso que lo que has dicho es muy clave en cuanto a, tenemos como un temor de poder mirar lo que realmente está pasando. Cuando investigaba y leía acerca de esto, me imaginé como un vaso con agua y como con sedimentos, como diferentes sedimentos, de repente arena, de repente algunas piedritas, de repente, eh, por ejemplo, como cuando llega el agua aquí, a veces que parece como Nestí, esos sedimentos. Y mientras el agua esté revuelta, o sea, mientras estamos así moviendo ese vaso, de repente lo que se ve es una mezcla homogénea, ¿no? Solamente un agua un poco marrón. Pero cuando el agua se detiene, Se asienta. se asienta, después de un tiempo, cuando no hay movimiento, los sedimentos se acumulan en el fondo y tú puedes ver con claridad lo que hay. Entonces Ujú. uno ve, mira, hay piedritas, hay tierra, hay sedimentos, cosas, pelos, cosas raras. Pero lo interesante es que ocurre algo similar en la mente humana. O sea, solo cuando tú paras, cuando tú te detienes, tú empiezas a ver
¿Qué es lo que está en el fondo de tu corazón y de tu alma? Puedes identificar que tienes un dolor, puedes identificar que tienes una falta de perdón, puedes identificar que tienes una herida, pero lo puedes ver. Claro. Quizás a veces es tan grande que no lo quieres ver. Claro. Y la actividad se vuelve una forma de hacerlo invisible, pero no lo hacemos. De evasión o postergación. Exactamente. Pero quería intervenir en dos cosas Por rapidito. favor. La primera, cuando decías acerca del caso de tu abuela y el duelo, es importante entender que no necesariamente está mal que tu abuela limpie para aliviar o para postergar o para diluir. Sí, no está mal. Es una manera de la hacerlo. asimilación del dolor, porque incluso podría ser terapéutico. Sin embargo, lo que tenemos que considerar es que las etapas del duelo tienen que vivirse para que sea un duelo saludable y para que podamos superar el duelo. Es así. Si no vivimos las etapas, entonces probablemente no superemos el duelo. Es así. Y comienza con la aceptación y no es tan fácil llegar exacto. allí. Entonces, a ver, podemos diluir poco a poco porque tal vez nuestra alma no está lista para recibir y para procesar de todo de golpe. Tal vez estamos en plena guerra para alcanzar un objetivo y es como complejo detener el mundo para poder sentir lo que siento, pero es importante, por eso que muchos pastores promueven, de hecho de un tiempo para acá se promueve una disciplina de la pausa o del descanso o del retiro. Es como un momento quieto. Exacto, porque a veces no nos damos cuenta, a veces puede ser algo pequeño o algo muy grande, pero en el caminar tomamos ciertas cosas que nos hieren o que nos golpean. Es de paso, es como un poco iluso creer que estamos en una guerra contra las tinieblas y que nunca nos van a herir. O que estamos en una batalla campal por conquistar lo que Dios nos llamó a conquistar y no vamos a resultar heridos. Es iluso pensar que eso va a pasar. Es ingenuo, exacto. Es ingenuo. Sin embargo, también es importante programar esas temporadas de pausa, de retiro, 3 días, 4 días, donde simplemente voy a preguntarle al Señor cómo me ve. A pausar toda esa actividad. A descansar, no solo por sentarse a descansar, sino porque en esa pausa es cuando esos sedimentos se asientan. Totalmente. Y yo puedo ver con claridad qué es lo que tengo que soltar. Exactamente. Entonces, veamos cuán importante es el diseño, cuán hermoso es el diseño de Dios, que aún en medio de nuestra rutina avasallante, Él declara que tomemos un día de reposo a la semana. Y luego declara en fiestas en la semana donde no se puede trabajar. Y son espacios de retiro, aun cuando fallamos o cuando pecamos, hay una ciudad de refugio, hay un lugar de descanso, hay momentos para cada cosa. Entonces, a mí me parece, cada vez que profundizamos en estas cosas y conocemos aún desde la perspectiva psicológica y psiquiátrica algunas cosas, yo puedo ver, wow, cuánta sabiduría hay. Dios es impresionante. Así es. Y nosotros podemos crecer en sabiduría y hacerlo con gusto, o podemos hacerlo con obediencia y disfrutar de los beneficios de la misma manera, el sabio que el poco instruido. Total, porque la obediencia te lleva a cumplir la ley. Exactamente. Y cumpliéndola a los beneficios que trae. Exacto. Fíjate que aquí tengo una lista de consecuencias, por ejemplo, de vivir anestesiados por la actividad, que es algo que suele pasar mucho en la iglesia porque tenemos pues esa programación de hacer, en algunos casos, ¿no? Pero las consecuencias, al igual que callar, pues son importantes. Primero, la fatiga emocional y espiritual. Tú te cansas. Llega un momento, ¿te acuerdas del famoso burnout? Así es. Así es. Me acuerdo de eso y es un peligro extremo, especialmente en los que sirven al frente de cosas, como los pastores, por ejemplo. Es así. Y qué terrible, ¿no? Porque todo lo que haces, amado, y tú que de repente te identificas con esto, todo lo que haces es muy valioso, pero tú eres más valioso para el Señor. Eres más valioso que lo que haces. Eres más valioso que lo que haces. Yeah. Es así. Gracias por esa frase. Segundo, por ejemplo, hay una pérdida del sentido de lo que hacemos. A veces
a mí me encantaba cuando Álvaro, el pastor Álvaro, nos hablaba y nos explicaba un poquito de esto, qué impresionante, yo creo que la palabra es esa, qué impresionante es cuando tú llegas, o sea, que la actividad te puede llevar a odiar lo que tanto amas. Pero no es la actividad Porque per se, es el cansancio. es el cansancio, por supuesto, la actividad, eso es. Claro. Pero yo decía, pero claro, o sea, ¿cómo es posible que uno, por ejemplo, unas personas que dedicaron su vida 30 años a hacer esto, luego dicen, no quiero saber nada con la iglesia, no quiero saber nada con esto? Porque la sensación, lo que siente, el síntoma es de un odio. Realmente es terrible o sea, no haber parado. Claro. Y haber llegado a odiar lo que tanto amas. Claro. O sea, porque aquí el síntoma es la pérdida de sentido, porque haces lo que haces automáticamente, el automatismo. O sea, ya no lo piensas. Se volvió una rutina y una rutina de la que o sea, la que tú tienes hastío. Uh-huh. Me harté de esto. Y el problema, ahí tratando de ser precisos, porque cuando no somos precisos cometemos errores. Okay. En muchas cosas. Y no digo de lo que estás diciendo, sino de lo que nosotros pensamos. Entiendo. A veces, cuando decimos la rutina no tiene ningún problema. La rutina es maravillosa. Exacto. El problema es que cuando no paramos, exactamente, empezamos a ver la rutina como algo horrible. Uh-huh. Yo, por poner algo gracioso, recuerdo mucho cuando tú te alteras con el cansancio con las niñas y todo el tema. Sí. Y empiezas, no, ¿qué tal? No sé qué. Y yo te recuerdo, mi amor, este era tu sueño, ¿te acuerdas? Totalmente, porque, todos los días. A ver, no es todos los días, no exagero. No. Pero cuando llegan esos momentos, ¿qué es lo que yo normalmente hago? A ver si recuerdas, a ver si sale bien. ¿Qué es lo que yo hago cuando siento que estás en extremo cansada? Bueno, yo recuerdo que primero te llevas las niñas, o sea, me das un break y me mandas a dormir, lo cual aprecio y agradezco. Siento que es un lenguaje de amor que identifico con mucha claridad, porque ciertamente estoy cansada, estoy obstinada, siento que ya no puedo más. Y dormir y descansar me da un nuevo aire. ¿Y cómo te sientes después de que estás descansada? Primero, pues me siento arrepentida de haber dicho lo que dije, o de haber hecho. Sin embargo, ya no siento condenación, sino que siento, ay, qué bobita, o sea, Dios mío, qué locura, necesitamos descansar. Y me siento profundamente agradecida a la familia que Dios me dio y de la situación en la que me encuentro. Entonces, fíjense, amados y amada, cuando estamos cansados, cuando no hemos descansado, cuando no hemos tomado el tiempo de hacer esa pausa para que baje los sedimentos, lo que amamos, lo que deseamos, lo que anhelamos por mucho tiempo, se convierte en algo terrible en vez de ser algo valioso. Tal cual. Y es impresionante, me llamó mucho la atención esa frase de aún lo que amas te causa hastío, pero no es lo que amas y no es la rutina. Exacto. Es la falta de parar. Es la desobediencia en todo caso. Es la desobediencia al Señor. Totalmente. Por falta de descanso. Mira, también hay quiebre físico, por supuesto hay enfermedades. A veces no quieres parar y el cuerpo te para. Y gracias porque Dios tiene como esos frenos de seguridad, ¿sabes? En caso de, bueno, el cuerpo a veces habla. Bueno, el cuerpo siempre está hablando, pero a veces la enfermedad te para y no es recomendable que llegues a eso. Exacto. O sea, la idea es que precisamente puedas evitar. De hecho, perdón, recuerdo una anécdota en particular donde yo estaba hospitalizado en una clínica, pasé una semana más o menos, y yo preguntaba al Señor como, ¿por qué pasó esto si yo te sirvo? ¿Por qué pasó esto si yo te amo? ¿Por qué pasa esto si tal cosa? Y en medio de mi disertación, cuando se asentaron varias cosas, creo que pude escuchar la voz de Dios en mi interior, no algo místico, extraño, pero creo que fue la voz de Dios profundamente, que me dijo, si no hago esto, no paras. Y eso... Como Jacob, ¿no? Jacob. Sí, Israel. También le quebraron una costillita para que parara. No tenía mucho que ver una cosa con la otra necesariamente, pero... Sí.
Digamos que Dios puede hacernos algún daño para Sí, un propósito. para que entiendas. Sí, eso está claro, ahí conseguimos la coherencia, pero sí, eso que tú comentas allí, ¿no? Tanto ¿cómo se llama? Cuando la El somatización, automatismo, el quiebre cuando físico. la somatización se manifiesta Ujú. aún en el activismo, no solamente en el silencio, se manifiesta también en esto y son maneras en que Dios nos dice, hey, reflexiona, Así es. necesitas cambiar el ritmo. Y el ritmo es aún parte del diseño de Dios y podemos disfrutarlo otra vez a través de la obediencia. Así es. Ahora, habíamos hablado de la línea, la delgada línea que divide de que ciertamente es terapéutico y es recomendado cuando si te sientes herido, cuando sientes que hay una situación que no manejas, no pensar tanto en la situación, sino hacer algo que te guste, un poquito distraer la mirada de lo que estás Ujú. viviendo y hacer algo en beneficio de otros, ciertamente es una cosa que Sí. recomienda la Biblia, que recomienda, o sea, que se recomienda desde todos los puntos de vista. Ujú. El asunto está con el corazón que lo haces. Exacto. Es decir, cuando sirves, cuando haces cosas, lo haces por amor a los demás, lo haces por amor o sea, por causa de ayudar genuina y auténticamente a otros, o lo haces por evadir lo que estás sintiendo. Ujú. O sea, la motivación es lo que hace la diferencia en que si esto puede ser sano o no para ti. Exacto, y también el periodo, ¿no? Porque tú puedes evadir o diluir o Ujú, ir paso a paso tratando de hacer varias cosas, ujú. pero tiene que haber una pausa, Exacto. porque en la pausa se ordenan. Aún tú puedes tener una motivación incorrecta en algún Ujú, momento específico, ujú. pero cuando haces una pausa para estar con el Señor y ver, Dios Exacto. te confronta, tú lo comprendes, haces el ajuste y continúas. Exacto. O sea, fíjate, eso que estás diciendo lo tengo aquí exactamente. Por ejemplo, si tú no puedes estar en silencio contigo mismo, es un warning. Yep. Si tú no puedes estar en silencio, si lo que no quiero pensar en eso, ahí es un warning. O si no sabes descansar sin sentirte culpable. Ujú. ¿Sabes? Es como, no, ¿por qué paro? Bueno, eso está mal. O sirvo para no pensar, o sirvo para que me validen, o sirvo para no conectar con lo que me duele. Ujú. Allí es donde está mal. Claro. Pero si tú lo haces por amor, lo hago para ayudar a otros, lo hago porque me nutre, me da gozo, porque es la respuesta de mi sanidad con el Señor. Ujú. Mi respuesta es amor a los demás. Yep. Entonces es muy distinto. Pero fíjate que hay como Claro, un o sea, equilibrio. el hecho no revela Ujú. la intención del corazón. Y lo que estamos hablando aquí es de la herida tapada por el activismo. Así es. El activismo se puede venir, por ejemplo, como en Jesús, que él decía, yo tengo una comida que ustedes no conocen, y es hacer la voluntad del Padre. Es Exactamente. totalmente distinto. En él no Ujú, hay una evasión de la ujú, herida o un escape, ujú. sino que él está completamente sano y creo que ese es nuestro objetivo en algún Exactamente. momento, estar completamente sanos o lo mejor que se pueda y en ese proceso de sanidad poder servir al Señor con entusiasmo y con este sentido con este entendimiento de los tiempos. Es decir, Exacto. yo voy a invertir mi tiempo en lo eterno y Ujú, quiero hacer cosas que trasciendan para la gloria de ujú, Dios y voy a hacer mi asignación. Eso es importante. Pero aún cuando estás allí, ujú, es también importante hacer pausas intencionales, ujú, porque hay muchas cosas que no vemos ujú, que están allí. ujú. Entonces es como incluso en la pausa hacer la oración del salmista, examina mi corazón y muéstrame aún los pecados que me son ocultos. Así es. A ver, sí. Con sabiduría detectar cuándo hay que pausar, ¿no? Fíjate también otro caso muy común cuando hablamos de este tema del activismo, pues es María, Marta y María, Ujú. Marta, mejor dicho. Esa sensación o ese síndrome que ella tenía de hacer y perder de vista lo importante, porque no solamente a veces perdemos las oportunidades para sanar nuestro corazón, sino que nos perdemos de momentos únicos. Hay momentos que son muy valiosos. En el caso bíblico de Marta y María, Marta tuvo la oportunidad de estar a la mesa con Jesús y ciertamente era importante hacer todo lo que hizo,
Ella probablemente cocinó y arregló todo y eso era importante. Jesús lo validó, lo reconoció como importante, pero también le hizo ver que estaba afanada y turbada, dice la palabra. Estás afanada y estás turbada y estás perdiendo de vista lo importante. Y comparó y le puso el ejemplo de su hermana que había visto lo importante, y eso, quien ve lo importante y rescata el momento, quien sabe distinguir, este es un momento para parar y vivir este momento, disfrutar. Eso, decía Jesús, no le será arrebatado. ¿Sabes cuando Me dices parece eso? impresionante. No, es impresionante. Cuando dices eso, me hace recordar a los amados que se están casando. Hay tantas cosas que hacer en la ceremonia, en la boda, en planificación y todo, no sé qué más, que se pierden, tienen la tentación de perderse lo verdaderamente importante. Es así. Dios te dio una esposa, brother. Estás a punto de casarte. Vas a entrar en la bendición de lo que significa matrimonio. Por amor al Señor, concéntrate en eso. Exacto. Y tienes que hacer los detalles o buscar quien los haga, pero no te dejes llevar por el ese quehacer momento. lo que realmente es importante. Eso es lo que creo que le pasaba a Marta. Quería servir al Señor y quería servir tanto que se afanó y perdió de vista. Dicen que lo urgente es como la tiranía de lo urgente. Es que tú ves tanto lo que hay que hacer que te afanas por eso y te roba. literalmente te metes bajo su dominio. Eres esclavo de lo urgente. Pero a veces hay cosas que tenemos que dejar pasar. Hay un vaso fuera de su lugar y en un momento específico en el que tu hija está haciendo algo hermoso, tú no puedes ver a tu hija porque está viendo el vaso. Tú estás así como, total. ¿sabes? Entonces, tú piensas en el ejemplo del matrimonio y las bodas. Yo pienso en la maternidad todos los días. A veces yo lo que veo, lo que me tiembla el ojo es el desorden del momento, el plato sucio, el que se quitó, pero como dices tú, es el momento que está experimentando, lo que está diciendo, lo que está descubriendo, lo que está haciendo. Eso sería mucho más valioso, más importante. que el plato. Es una lucha, pero es una disciplina que también se puede aprender, que se practica y se perfecciona. Así es. Entonces, bueno, parecieran muchas cosas, pero volvemos al centro del tema de este episodio. Estamos hablando de las heridas y de cómo tanto callar para evadir por múltiples razones, porque me duele, porque no lo sé manejar, porque no sé comunicar, porque creo que es más sabio, porque busco la falsa paz. Porque busco la falsa paz o porque busco la validación que necesito, pero al final me callo, o porque no quiero pensar en eso, sino entonces voy a hacer otras cosas para no pensar en eso y comienzo un activismo. O sea, ambas cosas finalmente esconden la herida y la herida trae conflictos. Así es. Entonces estamos hablando del tema de conflictos y de que el Señor siempre nos ha llamado a resolver lo que está en nuestro corazón, a sanar nuestras relaciones interpersonales y a vivir en total transparencia, o sea, con Él y con los demás. A vivir en la luz. A vivir en la luz. Cuando guardamos la herida, no necesariamente va a sanar. Podemos postergar, pero esa materia postergada no se pasa sola. O sea, hay que... No, de hecho, si tú no manejas esas emociones y las entierras, ellas van a nacer en su peor forma. El ministerio, yo recuerdo que el Señor me mostraba como una especie de similitud, un símil, que eras como un jardinero, que tú podrías ver tal vez una maleza crecer y tú dices, no, la quito después. Y cuando la ibas a quitar ya no era una, sino 40. O cuando venían insectos o una plaga y tú, uy, yo no quiero quitar eso ahorita. Y se ponía más grande. O sea, la maldad como que crece. Totalmente. Y el problema que evades puede volverse mucho peor por haberlo evadido al principio. Entonces, por eso en las pequeñas cosas, Dios nos llama a ser obedientes y a sacarlo a la luz. Y nos llama a ser obedientes, a descansar y a hacer periodos de descanso y retiro. Totalmente. Si somos obedientes en lo pequeño y continuamente, entonces vamos a evitarnos problemas muy grandes y situaciones mucho mayores. Así es. Pero fíjate que esto explica algo, un concepto que queríamos dejar para nutrir un poquito también este espacio. Es el concepto de la disonancia cognitiva emocional. Es esa tensión interna que existe en las personas cuando lo que hago
no concuerda con lo que yo valoro, pienso y creo. Hay todo un proceso mental que ocurre, pero sencillamente es cuando no cuadra lo que creo con lo que hago, ocurre una disonancia. Hay un desajuste. Qué interesante esto, porque Dios nos diseñó para vivir en la luz y la verdad. Nuestro cerebro no está diseñado para sostener esa diferencia por mucho tiempo. Nosotros estamos llamados a ser coherentes. Es la palabra que nosotros repetimos continuamente en la iglesia. La coherencia, que tú seas el mismo, o sea, que lo que pienses y creas sea lo que hagas. Y a veces estas heridas hacen que nosotros, por ejemplo, pensemos, yo valoro el amor, valoro la relación, valoro la fe, pero estoy actuando de otra manera. Y de repente estoy siendo, por la herida, yo me comporto de manera irracional. Y yo creo que lo puedo manejar. No, yo lo puedo esconder, lo puedo evitar, pero la verdad es que no. O sea, tú eventualmente vas a tener que resolver ese conflicto dentro de ti. Y para resolverlo, entonces, hay varios recursos que el cerebro usa para poder resolver eso. Y una de esas, por ejemplo, que me parece interesante, que ocurre mucho en las iglesias, porque dentro de las iglesias estamos continuamente expuestos a la verdad. Se nos enseña continuamente qué es lo correcto, qué es lo que el Señor dice, qué es a lo que yo debo aspirar, el amor, el perdón, la fe, la perseverancia, las cosas valiosas, pero en la práctica yo tengo toda otra pedagogía, ¿sabes? Tengo otra instrucción, porque aquí, bueno, no importa, aquí todo el mundo lo hace, esto es normal, las discusiones son normales o tú tienes que defenderte, o sea, es un mensaje completamente opuesto. Pero quienes sufren esa diferencia somos los cristianos muchas veces. Entonces, fíjate que una de las estrategias que usa el cerebro para resolver esas disonancias es o un cambio de creencias o un cambio de conducta. Y eso lo hace a través de la racionalización. Es decir, empiezo a pensar, a ver, ¿esto es normal? ¿Esto es común? ¿O estoy exagerando en este valor? De repente, amar no es así como que, bueno, voy a hacer todo por amor. O como que perdonar no tiene que ser así como exactamente como Dios lo dice, sino que en la vida real. Y empiezo yo a justificarme, desde mi punto de vista, cómo yo puedo no perdonar algunas cosas, cómo yo puedo evadir ciertas cosas y termino en un terreno medio, extraño, tibio, exactamente, Claro. que no me deja vivir con autenticidad lo que creo. Claro. Y eso genera un conflicto negro terrible en las personas. Quiero traducir un poquito lo que estás diciendo a práctica. En este sentido, la disonancia cognitiva no la podemos sostener por mucho tiempo, por eso. Es así. O bajamos el nivel de la creencia y de la exigencia y del cristianismo. Exactamente. O me aparto y digo, mira, esto cambio no es la conmigo. Conducta. Exacto. Y me concilio con la idea de soy un mundano. Exacto. Me voy y hago lo que quiero y hago lo que me da la gana. Y encuentras paz. Exacto. Hay gente que dice, ahora yo estoy haciendo lo que me da la gana y ahora tengo más paz. Exacto. Claro. Porque resolviste la disonancia. Claro, resolviste la disonancia, pero va derechito para el infierno. Y estás destruyendo tu familia. Cuando la Biblia dice es preferible que saques tu ojo y lo lances. Claro. Y resuelvas los conflictos. Exacto. Entonces, ahora, este conflicto de la disonancia cognitiva también tiene una perspectiva teológica. Uh-huh. Y es la perspectiva que plantea Pablo en Romanos 7 y Romanos 8. Él dice que, y bueno, en Gálatas 5 creo, él dice que hay dos naturalezas en nosotros y que lo que él quiere hacer no lo logra hacer. Entonces, creo que esta tensión hay que manejarla en Dios. Comprendiendo, como hablábamos el domingo en la última prédica, necesitamos un cambio de corazón y alimentar la naturaleza correcta en nosotros, porque hay dos naturalezas luchando. Entonces, el problema teológico allí es que hay personas que asumen que esta naturaleza malvada es que yo soy así. Es así. ¿Sabes? Entonces, esto así es lo normal. resuelven. Yo soy
no sé, cualquier desviación sexual, o yo soy promiscuo, o yo soy ladrón, o yo nací para esto. O yo tengo derecho a hacer Hay esto. gente que me dice, no, estoy hablando en este momento de la identidad. Hay gente Bueno, que ok. dice, yo soy malo, Ok. yo soy, porque no, tú no eres malo, pero hay naturaleza mala en ti. Y esa naturaleza mala necesitamos manejarla. O sea, cuando entendemos esto, podemos resolver este asunto de la disonancia cognitiva manejando el conflicto correcto, porque hay un conflicto en nuestro corazón. Exactamente. Y si llevamos ese conflicto que está en nuestro corazón al territorio correcto, es yo voy a pasar tiempo con Dios, voy a leer la palabra, voy a afianzarme en mis creencias para que Exacto. la naturaleza de Dios que fue plantada en mí Genera por el medio del Espíritu fruto Santo natural. genere un fruto natural y no tenga que ser un esfuerzo humano para lograr llegar al estándar de La Dios, coherencia de la creencia, claro. porque no tengo la fuerza para Es lograrlo. así. Pero en Él lo puedo todo. Es un fruto Entonces, natural. resolver esa disonancia con mis propias fuerzas se vuelve complejo. Pero cuando cantamos como cantábamos el martes en En el oración, servicio de la oración. abrimos paso a tu gracia, quiero que seas tú en mí, quiero que me ayudes a hacer lo que me has llamado a hacer. Entonces lo que era imposible para mí, ese estándar que normalmente tengo que bajar porque si no Sí, exacto. Uno empieza a es racionalizar, imposible. bueno, es que somos humanos, bueno, pero es que eso es normal, bueno, pero es que eso es común. Exacto, entonces ese estándar que bajo o suelto se vuelve un estándar posible. Y como Exacto. fruto, mi conducta va llegando a tender. No termina de llegar, pero tiende Tiende. a ese estándar. Así es. Entonces, Mi- qué brutal No, eso de la disonancia cognitiva. está genial. Y además, por ejemplo, mira, también tengo algunas consecuencias de quienes postergan. Recuerda, el cerebro no está hecho para vivir así. Tú tienes que elegir un bando y tener paz, entre comillas, ¿no? Pero hay consecuencias de sostener esa disonancia cognitiva por un tiempo largo. Por ejemplo, la primera es la inestabilidad emocional. Quien está en esas dobles aguas, o sea, en ese terreno tibio, tiene irritabilidad, ansiedad, tiene cansancio crónico, o sea, es inestable emocionalmente, no tienes paz, literal. Otra cosa que ocurre es la fragmentación del yo, es decir, yo no me reconozco o puedo generar una doble vida. Puedo comportarme de una manera aquí, pero en casa soy distinto. En la iglesia soy así, soy el yo del trabajo. esto soy yo en la universidad. Y comienzas a sentirte bien en esa dualidad. Claro. Y eso no es normal, no es sano. Encuentra paz. Teniendo Para la lucha dándoles interna. espacios a sus partes negativas. Exacto. Y así soy yo aquí. También ocurre, por ejemplo, después de esto, de sostener esto por mucho tiempo, una parálisis espiritual. No crezco, no profundizo y me quedo atrapado. Porque me siento que, o sea, nunca los mensajes son totalmente para mí porque, como dices tú, no me creo que soy eso. Exacto. Entonces no lo pienso como si fuera para mí. Si digo esto, bueno, esto no soy yo porque yo no soy. Entonces no crezco, no avanzo. La otra es la alteración del juicio. Esto es muy común porque entonces me vuelvo crítico, justifico todo o tergiverso las cosas. Porque ya yo tengo estoy construyendo una propia verdad, Claro. que es intermedia. Y en esa verdad es donde yo encuentro paz. Y por supuesto hay un riesgo de colapso porque eso te puede llevar, si lo sostienes demasiado, llega a la crisis emocional, hay una ruptura con la fe o una ruptura, ojalá sea con las tinieblas. Pero te lleva a un momento de crisis. Tú tienes que tomar una decisión y saber qué hacer. Y lamentándolo mucho vemos, lo digo porque pienso ahorita que hay muchas personas que terminan diciendo, es que no, yo me aparto de la iglesia. O sea, porque pareciera que es lo más fácil. Claro. En un primer momento. Sin embargo, yo creo que es lo más fácil para ese momento. Sí. Pero luego genera un montón de cosas terribles. Así es. Pero bueno, queríamos tocar todos estos puntos porque consideramos que hablar de conflicto pues también implica pues hablar de ese mundo interior, esa herida que no sabes cómo manejar y que hay muchas formas de poder exteriorizar. Y lo que la palabra de Dios, lo que el Señor nos invita a hacer para sanar.
porque se trata de sanar, se trata de construir relaciones saludables, sanas, se trata de vivir una vida coherente, de resolver esos conflictos entre lo que tú crees y lo que haces, esa disonancia cognitiva, que no te impulsa, sino que te paraliza, que te fragmenta, que te distorsiona, a vivir una vida en la verdad, a que tú seas quien Dios te llamó a ser y que puedas vivir eso. Tienes espacios, momentos para poder hablar lo que sientes y poder sostener una conversación incómoda, ciertamente, en un primer momento, pero después muy sanadora. Porque una vez que tú reconoces lo que tienes, ese temor interior muy profundo, ese orgullo, ese miedo, es hermoso lo que se puede vivir. Es increíble el compromiso que se toma con los grandes temas, o sea, con la familia, con el Señor, con la iglesia, cuando tú sanas lo que está en tu corazón. Así es. Sí, la invitación es en amor a que podamos no usar el silencio como una evasión, porque de verdad no nos lleva a la paz, sino todo lo contrario. Y también a que podamos no usar el activismo crónico casi irreversible que a veces tenemos como medio de tapar o postergar el enfrentarnos con ciertas situaciones que pueden haber causado una herida en nosotros. Porque ese activismo no nos sana. Y a veces es muy inconsciente y no nos damos cuenta, y por eso Dios establece en su palabra esta rutina de descanso, de parar, para que todos esos sedimentos en nuestra alma puedan asentarse y podamos ver con claridad. Y por último, cómo manejamos esta disonancia cognitiva, esta lucha de naturalezas que también tenemos dentro. En nuestra mente no estamos diseñados para estar así, por eso tratamos o de justificarnos bajando este nivel el nivel que Dios espera, lo bajamos y nos convertimos en tibios, o terminamos diciendo esto no es para mí, yo soy tal cosa. Pero definitivamente Dios nos está llamando a un nivel que es imposible para nosotros, pero que es muy posible en Dios. Entonces, a través de su gracia y de la naturaleza del Espíritu que Él ha plantado en nosotros, nosotros podemos ir resolviendo esta disonancia cognitiva, caminando en pos de lo que Dios quiere, por sus fuerzas y no por las nuestras, en su naturaleza y no en las nuestras. Y eso nos lleva a vivir una vida coherente en el Señor. Amén. Entonces, conclusión, y una sola frase tal vez, necesitas sacar lo que tienes en el corazón. Necesitas tener tiempos de descanso y necesitas entender, comprender la gracia y alimentar la naturaleza del Espíritu para que puedas vivir en ese nivel sin heridas o sanando aquellas que vengan, sin cansancio o disfrutando del descanso y aprovechando al máximo este regalo de la gracia y de la fuerza que viene del cielo para poder vivir en coherencia cada vez más cerca de ese estándar glorioso que Dios nos llamó a tener. Así es. Bueno, amigos, gracias por tomarse el tiempo para escuchar esto. Recuerda comentar y compartir. Compártenos tu experiencia, tu vivencia, aquello que quieras compartir con nosotros y lo estaremos leyendo y probablemente lo comentaremos en el próximo episodio. Pero por lo demás, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para escuchar. Recuerda compartir y bueno, estamos pendientes en el próximo episodio. Bendiciones. Queremos recordar que este es un espacio que construimos juntos, así que si de alguna manera te sientes identificado con lo que estamos haciendo, pues tienes las puertas abiertas para ser parte de este equipo. ¿Y cómo lo pueden hacer, Cheito? Así es. Básicamente, escríbenos en privado para poder ponernos de acuerdo de cómo podemos potenciar tu marca, tu espacio, tu emprendimiento, tu empresa. Y si quieres colaborar de alguna u otra manera con nosotros, queremos ir llevando este espacio a otros niveles. Y bueno, en ese sentido, pues necesitamos apoyo y sé que podemos hacer sinergia con gente extraordinaria que de hecho ya nos han escrito, pero sería maravilloso poder concretar y poder seguir avanzando. Dios te bendiga. Estamos felices de poder llegar y de que escuches este contenido, este espacio y que te nutra y te haga crecer. Nuestro corazón está en este sentir de sanar y crecer y de ayudarte a sanar y crecer para que podamos disfrutar de todo lo que Dios
tiene para nosotros. Gracias, gracias. Estamos entonces en contacto.